Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les encanta, del romance. Pero no cualquier romance, vamos a analizar en detalle el supuesto, el potencial, el intrigante romance entre Afra y Mert. Hablamos de esos rumores, esos chismorreos que circulan por las redes sociales, esas miradas que algunos interpretan como algo muy. ¿Están listos para desenmascarar este misterio? Porque hoy vamos a explorar a fondo las pistas, las más menosales, los mensajes que algunos fans creen que son secretos y que apuntan a una conexión superíndice 3N profunda entre Afra y Mert. Analizaremos sus interacciones en CU Maras, fuera de CU Maras, sus comentarios en redes sociales, todo lo que podamos encontrar para formarnos nuestra propia opinión superíndice 3N. Pero antes de empezar, un pequeño más menos o favor, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis de relaciones y romances, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderán en ninguno de mis vídeos y podrán estar al día de todas las novedades. Vamos a ayudar. Ahora entremos en materia. Afra y Mert. ¿Qué copyright hay realmente entre ellos? Para empezar, es importante recordar que ambos son actores profesionales, que han trabajado juntos en varios proyectos y que, obviamente, tienen una relación superíndice 3N laboral cercana. La química en pantalla, en muchas ocasiones, es simplemente eso, un reflejo de su talento y de su capacidad para meterse en el papel. Pero, ¿qué copyright ocurre cuando la CU Mara deja de grabar? ¿Es posible que esa química trascienda la pantalla y se convierta en algo muy personal? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Una de las principales evidencias que citan los fans es la forma en que se miran. Esas miradas intensas, prolongadas, que algunos interpretan como algo muy que amistad. Claro, podríamos decir que es parte de su trabajo, que estuvieron entrenados para transmitir emociones con la mirada. Pero, ¿y si hay algo muy de la profesionalidad? ¿Y si esas miradas son un reflejo de una atracción superíndice 3N genuina? Es difícil saberlo con certeza, pero es innegable que esas miradas dan mucho que pensar. Nos recuerdan a esas escenas IQ superíndice 3Nicas del cine romántico, donde una mirada lo dice todo, ¿verdad? Otro punto clave son sus interacciones en redes sociales. Los comentarios que se dejan mutuamente en sus publicaciones, los me gusta que se dan, los emojis que utilizan. Todo es analizado con lupa por los fans, en busca de pistas que confirmen sus sospechas. A veces, un simple corazón superíndice 3N rojo puede desatar toda una teoría sobre un romance secreto. Claro, también copyright podríamos argumentar que son simplemente amigos que se apoyan mutuamente y que utilizan las redes sociales para interactuar con sus seguidores. Pero, ¿es posible que esos mensajes escondan algo muy En el mundo digital de hoy, un simple me gusta puede significar mil cosas, o nada en absoluto. Es un verdadero laberinto de interpretaciones. Analicemos algunos ejemplos concretos. Recuerdo una publicación superíndice 3N de Afra en Instagram donde comparto a una foto de ella en un set de filmación superíndice 3N. Mert comentó superíndice 3 la foto con un simple guapa. Un comentario inocente podríamos pensar. Pero algunos fans lo interpretaron como una más menos al de admiración superíndice 3N, incluso de algo muy profundo. Se desató superíndice 3 una verdadera tormenta de comentarios, con fans analizando cada letra y cada espacio en blanco del comentario. Otro ejemplo, en una entrevista Mert mencionó superíndice 3 a Afra como una de sus actrices favoritas con las que ha trabajado. No dijo nada muy pero la forma en que lo dijo, el tono de su voz, la sonrisa que esbozó superíndice 3, fueron suficientes para que muchos fans vieran una confirmación superíndice 3N de sus sospechas. Esa sonrisa valúa que mil palabras. Los expertos en lenguaje corporal, por supuesto, también copyright entraron en acción superíndice 3N, analizando cada expresión superíndice 3N facial de Mert. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la imaginación superíndice 3N. Al final, no tenemos acceso a sus vidas privadas y solo podemos especular basándonos en lo que vemos en público.
Es posible que simplemente sean buenos amigos, que se admiren y respeten mutuamente, y que toda esta teoría del romance secreto sea simplemente una ilusión superíndice 3n creada por los fans. No olvidemos que los actores son maestros del engau más menos o. Su trabajo es hacernos creer cosas que no son reales, a su que podrán estar jugando con nosotros todo el tiempo. Sin embargo, también copyright n es cierto que a veces las apariencias engau más menos ani que de truc s de una amistad puede haber algo muy s kizu. S Afra y Mert es tu copyright n intentando mantener su relación superíndice 3n en secreto por miedo a la presión superíndice 3n medio tica, por temor a arruinar su amistad, o simplemente porque no es tú, n listos para hacerla pública. Son muchas las razones por las que una pareja podrá decidir mantener su romance en secreto, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Imaginen el escrutinio constante, los paparazzi persiguió copyrightándolos a cada paso, los titulares sensacionalistas. Es una pesadilla. Otro aspecto a considerar es la cultura en la que se mueven Afra y Mert. En algunos pauses, las relaciones entre compau más menos eros de trabajo son vistas con recelo, especialmente si uno de ellos es tú casado o comprometido. Esto podrá ser un factor que influyera en su decisión superíndice 3n de mantener su relación superíndice 3n en secreto, si es que realmente existe. No olvidemos que las normas sociales y las expectativas culturales pueden tener un gran impacto en las decisiones personales de las personas, especialmente cuando es tú, n en el ojo público. También copyright n debemos tener en cuenta el factor fan. La presión superíndice 3n de los fans puede ser abrumadora y a veces puede llevar a las celebridades a tomar decisiones que no necesariamente quieren tomar. Si Afra y Mert sienten que su relación superíndice 3n es tú, siendo constantemente observada y juzgada por los fans, es comprensible que quieran mantenerla en privado. Los fans pueden ser increíblemente apasionados y leales, pero a veces esa pasión superíndice 3n puede convertirse en una carga para las celebridades. Pero volvamos a las pruebas. Moon se ayudó de las miradas y los comentarios en redes sociales, algunos fans han notado ciertas coincidencias en sus vidas. Por ejemplo, han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque no necesariamente juntos. Esto podrá ser una simple coincidencia, pero también copyright n podrá ser una seu más menos al de que es tú, n pasando tiempo juntos en privado. Los restaurantes de moda, los eventos venu copyrightficos, los estrenos de películas. Las oportunidades para coincidir son infinitas. Y cuando dos personas se cruzan repetidamente en el camino, uno empieza a sospechar, ¿no creen? Otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3n de los fans es la forma en que se visten. En algunas ocasiones, Afra y Mert han lucido prendas similares o complementarias, como si estuvieran coordinando sus atuendos. Esto podrá ser una simple coincidencia, pero también copyright n podrá ser una forma sutil de demostrar su conexión superíndice 3n. ¿Es posible que tengan un estilista en común que es tu copyright orquestando estos accidentes de moda? ¿O es que realmente es tú, n pensando el uno en el otro al elegir su ropa? El mundo de la moda esconde muchos secretos. Por supuesto, todos estos son solo indicios, pistas que los fans han ido recopilando a lo largo del tiempo. No hay pruebas definitivas que confirmen el romance entre Afra y Mert. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena bastante fuerte. Y como dice otro dicho, no hay humo sin fuego. Así que aunque no tengamos pruebas su superíndice 3 lidas, la cantidad de rumores y especulaciones es lo suficientemente grande como para hacernos pensar que algo podrá estar pasando. Para agregar mood sleu más menos al fuego, hay que mencionar la teoría del contacto visual. Algunos fans afirman haber notado que Afra y Mert tienen una forma muy particular de mirarse a los ojos, una mirada que va muy allá de la simple amistad. Según esta teoría, cuando dos personas estuvieron enamoradas, sus pupilas se dilatan cuando se miran, y este cambio es imperceptible para el ojo humano, pero puede ser captado por las cámaras. Algunos fans han analizado fotogramas de vídeos y fotos de Afra y Mert, y afirman haber encontrado evidencia de esta dilatación superíndice 3n pupilar. Es casi como una película de espoas. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3n han publicado artículos insinuando un posible romance entre Afra y Mert, aunque sin aportar pruebas concretas. Estos artículos suelen basarse en fuentes anu superíndice 3 ni más cercanas a los actores, lo que genera aún especulación superíndice 3n.
En el mundo del periodismo del Corazu superíndice 3N, las fuentes ANU superíndice 3 Nima son el pan de cada día. A veces son fiables, otras veces no tanto. Es un juego de adivinanzas constante. Ahora, hablando un poco desde mi perspectiva, como alguien que observa esta situación superíndice 3N desde afuera, creo que es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos y a sus decisiones. Si Afra y Mert deciden mantener su relación superíndice 3N en secreto, debemos respetar su decisión superíndice 3N. Si deciden hacerla pública, también copyright N debemos respetarla. Al final, lo más importante es que sean felices. Creo que a veces olvidamos que las celebridades son seres humanos con vidas y sentimientos complejos. Las vemos como personajes de televisión superíndice 3N o como objetos de deseo, pero detrás de la fama y el glamour hay personas reales que merecen respeto y consideración superíndice 3N. Y hablando de felicidad, creo que todos podemos estar de acuerdo en que Afra y Mert hacen una pareja muy atractiva. Tienen química, talento, y una gran base de fans que los adoran. Si realmente estuvieran juntos, será una gran noticia para muchos. Pero como dije antes, no podemos dejarnos llevar por la imaginación superíndice 3N y debemos ser respetuosos con su privacidad. Si su copyright Ramos CU superíndice 3 mo reaccionarán sus fans y confirmaran su relación superíndice 3N será una locura. Las redes sociales explotarán y los titulares acapararán los diarios de todo el mundo. En resumen, hemos analizado las posibles pistas, las más menosales, los mensajes que algunos fans creen que son secretos y que apuntan a un romance entre Afra y Mert. Hemos visto que hay miradas intensas, comentarios en redes sociales, coincidencias en sus vidas y otros detalles que han llamado la atención superíndice 3N de los fans. Sin embargo, también copyright N hemos reconocido que no hay pruebas definitivas y que todo esto podrá ser simplemente una ilusión superíndice 3N creada por los fans. Lo importante es ser cautelosos, respetar su privacidad y recordar que al final, lo más importante es que sean felices. Y como siempre digo, el tiempo dirá la verdad. Solo el tiempo podrá revelar si Afra y Mert estuvieron destinados a estar juntos o si simplemente son dos buenos amigos que disfrutan trabajando juntos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que esto es solo una especulación superíndice 3N basada en la información superíndice 3N disponible y que la verdad, solo la conocen Afra y Mert. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que hay algo más que amistad entre Afra y Mert? ¿O creen que todo esto es simplemente una exageración superíndice 3N de los fans? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Este es el momento de dejar volar la imaginación superíndice 3N. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido como este. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, así que no se los quiero perder. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la mente abierta y el corazón superíndice 3N lleno de esperanza. Q copyright N sabe, tal vez algún Edua Afra y Mert nos sorprendan con una gran noticia.